Muy bien, bueno, buenas noches para todos y todas. Esta es la tercera sesión de este espacio. Hemos dado cierto rodeo por el asunto de Freud, tratando de situar lo que sería precisamente, digamos, la formulación freudiana de inconsciente para tratar de pensar la formulación de Lacan. Hay un texto muy famoso de Lacan, de hecho titulado así, El inconsciente freudiano y el nuestro. El inconsciente freudiano y el nuestro quiere decir que son dos cosas distintas. He hecho un especial énfasis en eso, precisamente hace parte como del momento actual de mi formación, de mi relación con el psicoanálisis, y es esta diferencia entre Lacan y Freud. Un poco obviamente orientado por algunas lecturas. En psicoanálisis hay formas también de concebir el psicoanálisis. Y yo creería que es importante señalar eso porque no todas las orientaciones en psicoanálisis son iguales, ¿cierto? Yo en este momento de formación estoy trabajando mucho en la orientación de una institución argentina llamada Apola, que propone, bajo la consigna Otro Lacan, una forma diferente de concebir eso que hoy llamamos el lacanismo, básicamente orientada por un autor, digamos, en particular. Creo que eso es muy del psicoanálisis también, tratar de ubicar, digamos, como ciertas referencias nodales, así como en la AMP está Miller, en los foros del campo lacaniano está Colette Soler. En Apola estaría Alfredo Eidelstein, un autor que no suele caer muy bien. mm, Pienso yo que no solamente por su posición crítica, algo, digamos, de él parece no calar bien a algunos colegas, pero me parece un tipo brillante que propone cosas interesantes, ¿cierto? Sobre eh, esta formulación del inconsciente de Lacan. Hemos hecho un rodeo entonces en Freud, tratando de perseguir en Freud el problema de la representación, ligando al psicoanálisis a las palabras, en términos generales a lo que Lacan va a llamar el campo freudiano, que lo ha remarcado mucho Jacques Miller, el famoso yerno de Lacan. Y este campo freudiano es precisamente el campo del lenguaje. Si hubiéramos de ubicar precisamente cuál es el campo del psicoanálisis, es precisamente una necesidad entonces tratar de situar que este campo que nos concierne a los psicoanalistas es el campo del lenguaje. Y por ello, digamos que hemos tratado de perseguir en Freud ciertas nociones que nos van relacionando con la proposición de Lacan sobre lo simbólico y el lenguaje, pero al estilo de Freud, porque Freud no habla de significante, Freud no introduce nociones como la de sujeto, por ejemplo, nociones como la de lo simbólico en sí. Freud habla de representaciones y Freud cree que el inconsciente es un sistema de representaciones que se rige por unas leyes muy particulares. Es decir, habría que entrar a entender cómo se configuran estas representaciones para poder pensar el inconsciente freudiano, regida bajo unas reglas muy precisas, que Freud va a llamar, por ejemplo, condensación y desplazamiento. Estos ejemplos freudianos del síntoma, por ejemplo, en estudios sobre la histeria, que son pre-psicoanalíticos, entre comillas, o estos estudios freudianos de los sueños, en la interpretación de los sueños, o lo que él hace en la psicopatología de la vida cotidiana con los lapsus, el caso Aliquis, que les mandé a leer, el caso Signorelli, caso entre comillas, porque no son casos clínicos, eh, son, son susceptibles de poder ser leídos también a la luz de la teoría de Lacan. Y eso no hace que una representación sea un significante. Entonces la pregunta siguiente es ¿por qué y en qué medida
digamos, en psicoanálisis se asume este concepto de significante. ¿Y por qué será diferente del concepto de representación? En todo caso, tanto en Freud como en Lacan, la noción de inconsciente sin duda que está ligada precisamente al, 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 al campo del lenguaje como tal. Bien, hay una muy famosa eh, lección de Lacan, un texto de Lacan muy famoso que les he referenciado también, Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, que es el famoso discurso de Roma, en donde los estudiosos de este autor sitúan el inicio de su enseñanza, el momento en donde Lacan empieza a tomar partido de lo que será su versión del psicoanálisis. Hay algunos textos muy claves si uno quiere perseguir la noción de inconsciente en Lacan, a ver, que tendría que recorrer todos los veintitantos seminarios de Lacan y los escritos, pero hay unos textos como muy particulares, por ejemplo, la proposición del discurso de Roma, la instancia de la letra en el inconsciente, por ejemplo, es otro, posición del inconsciente, todo el desarrollo que él va a hacer en el seminario 11 en donde trabaja los conceptos del psicoanálisis y obviamente uno de ellos es el inconsciente. Em, hay uno en particular del cual traía algunas citas hoy, que es este texto del posición del inconsciente que está en los escritos de Lacan. Lacan realmente escribe, digamos, dos libros, que son escritos uno y dos. Hay publicado eh, varias otras cosas de Lacan, el texto de los complejos familiares. Hay unos que se llaman intervenciones y textos, hay otro que se llama otros escritos, pero son compilaciones. La obra fuerte de Lacan es una obra oral y eso es bastante llamativo, es bastante interesante, sobre todo bajo la figura del seminario. Ciertamente no era un seminario virtual porque obviamente no estábamos en la época, pero es plenamente una tradición oral, es una obra que fue hablada y eso tiene sus dificultades, me parece a mí. No solamente en la transcripción, ¿cierto? De esos registros, eh, sino que no es lo mismo escribir que hablar. Eso tiene, digamos, unas diferencias importantes en donde sin duda la elaboración eh, 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 también va a tener ciertas diferencias. Entonces traía algunas citas de este texto de Posición del Inconsciente, en donde se nos va a hacer, digamos, como imprescindible tratar de pensar esta noción de inconsciente en Lacan bajo la orientación de la lingüística. Esto queda remarcado en el discurso de Roma realmente, en donde Lacan no solo hace uso de la lingüística, sino de otras ciencias. He llevado a las presentaciones del doctorado en psicoanálisis, incluso como ya Lacan desde el discurso de Roma, que es el primer momento, según los estudiosos en Lacan, sería como el momento cero de la enseñanza, cosa que obviamente es una exageración. Ya Lacan estaba utilizando no solo la lingüística, sino también la topología. No les he hablado de topología aquí, pero quisiera mencionar algunas cosas más adelante sobre topología, porque es imposible, me parece a mí, y yo demoré años en entender esto, me parece imposible atrapar algo del pensamiento de Lacan sin la topología. Generalmente ha calado un poco mejor la relación entre Lacan y la lingüística, porque es un poco más cercano. Habida cuenta que Freud, el descubrimiento freudiano está en el campo del lenguaje, pero la relación con la topología y la matemática es más difícil porque nos lleva a un planteamiento que va en contra de todo el sentido común, pero no se podría entender, me parece a mí, la noción de inconsciente solamente introduciendo la lingüística, sino apoyándose en esta herramienta que Lacan utiliza de la matemática, que es la topología. Em,
Bueno, hay algunas cosas que Lacan empieza a hacer en este texto de posición del inconsciente. Bueno, hoy le pedí también el favor a David que nos preparara una pequeña introducción de lo que es la lingüística saussuriana, que es la lingüística estructural, y vamos a ir viendo cómo eso se integra en este desarrollo teórico de Lacan. Eh, pero bueno, vuelvo a lo que decía. En posición del inconsciente, Lacan intenta pensar qué es el inconsciente, ¿cierto? Intenta incluso definir qué es el inconsciente. Las definiciones en el texto de Lacan parecen esquivas, por eso Lacan es difícil, porque no parece un saber enciclopédico que te diga inconsciente dos puntos, bla, bla, bla. Yo no sé si en Freud eso sea tan así, pero Freud sí tiene algunos textos, literalmente dice, por ejemplo, están los dos artículos mm, de enciclopedia en donde Freud intenta dar definiciones como un saber enciclopédico. Freud tiene un estilo totalmente distinto, pero en este texto Lacan intenta definir qué es inconsciente. Y Lacan intenta primero definir entonces qué no es inconsciente. Y dice que el inconsciente no es una especie de que defina en la realidad psíquica el círculo de lo que no tiene el atributo o la virtud de la conciencia. Es decir, el inconsciente no tiene nada que ver con la inconsciencia. Miren que en el seminario 23, si mal no recuerdo el número, en este seminario Lacan dice palabras más, palabras menos, algo así como que a Freud no se le ocurrió otro nombre tan feo, tan inadecuado que el de inconsciente. Decir algo que no tuviera nada, ninguna relación con la idea de inconsciencia, porque el inconsciente no tiene nada que ver con un asunto de automatismo en el sentido automático, eh, ni en el sentido de algo similar al sueño o del estado hipnótico, etcétera. El inconsciente, dice Lacan que hay varias formas de pensar el inconsciente antes de Freud, ¿cierto? El inconsciente coincidente con lo innegro, dice, el inconsciente de la sensación, el inconsciente del automatismo que desarrolla el hábito, que uno dice, lo dice inconscientemente, ya uno va inconscientemente, qué sé yo, y enciende la luz y saca el cepillo de dientes y se cepilla bien. El co-consciente dice de la doble personalidad, lo pasional que nos sobrepasa en nuestro carácter, lo hereditario que se reconoce en nuestras naturalezas, el inconsciente racional, el inconsciente metafísico. Pero todo esto para indicar que nada de eso es de lo que se trata en la experiencia freudiana, en lo que en ese inconsciente que empieza a existir a partir del descubrimiento o el invento de Freud. Dice que nada de eso se parece en lo más mínimo al inconsciente de la experiencia de Freud. A mí me parece que esas cositas hay que leerlas con calma porque Lacan habla de campo freudiano, de experiencia freudiana, pero no necesariamente, digamos, porque él va a distinguir, que creo que es muy claro, la noción de Freud de la noción de Lacan, de la noción del mismo, ¿cierto? Es decir, que no está diciendo con docilidad que el inconsciente descrito o teorizado por Freud sea el que le está formulando. Y dice, a ello va a agregar que los psicoanalistas le han adjuntado algo de oscurantismo, al no distinguir el inconsciente del instinto, o como dicen ellos, lo instintual. Esto hay que entenderlo como en el contexto de Lacan, ¿cierto? Pues como de todo ese psicoanálisis post-freudiano, en donde el psicoanálisis queda, yo creo que por culpa de Freud mismo, como un asunto, digamos, pasional en el sentido de lo instintual, como si hubiera como ese empuje biológico. De hecho, hay muchas citas que me he encontrado que no voy a aburrirlos con eso ahora aquí, sino para tratar de fundamentar precisamente que una de las cosas que caracteriza a este inconsciente de Lacan es que no es un hecho biológico, que no tiene nada que ver, digamos, con ese asunto de la interioridad biológica, sino que es un hecho lingüístico, como yo decía en la primera sesión. Eh, Señalará también Lacan desde lo que nombra como la objetividad psicológica,
la imposibilidad de fundar desde allí una experiencia similar que proponga cierta similitud con la teoría del inconsciente en Freud, por cuanto centra su punto de mira en el problema de la conciencia, lo que para Lacan revela el error central de la psicología, por ejemplo, a saber, considerar comunitario el propio fenómeno de la conciencia, por cuanto más adelante dirá que, abro comillas, la única función homogénea de la conciencia está en la captura imaginaria del yo, por su reflejo especular y en la función de desconocimiento que permanece por ello ligada a ella. Y en ese sentido, Lacan va a diferenciarse, por ejemplo, del pensamiento cartesiano, y hoy podríamos desarrollar por qué Lacan, por ejemplo, formula que el sujeto que él formula no es el yo pensante cartesiano, ¿cierto? Como comunidad, como algo que puede dar cuenta conscientemente de sí mismo. Y dice lo siguiente entonces, en razón de lo que él es, Lacan dirá sin tutebeos del inconsciente, dice, el inconsciente es lo que decimos, si queremos entender lo que Freud presenta en su tesis. Entonces, yo no sé si han entendido lo que he dicho hasta ahora, pero puedo aprovechar eso para decir que uno empieza a trabajar esto y uno dice, bueno, cuidado, es un asunto denso, pero luego Lacan suelta una cosa que suena como sospechosamente muy simple. ¿Cómo diablos el inconsciente es lo que decimos? Cierto, no se trata que el inconsciente era algo oculto, algo reprimido, algo que está ligado con la infancia, que aparece a partir de la asociación libre o en los sueños y en los síntomas. Y Lacan dice simplemente, sin titubear, el inconsciente es lo que decimos si queremos entender lo que Freud presenta en su tesis. Hasta ahí la cita entonces, señalo entonces, es lo que digo y no necesariamente lo que no sé de mí. Y eso me parece importante porque miren que ustedes pueden estar pensando hoy que el inconsciente es aquello que no sé de mí, pero Lacan está invirtiendo la fórmula. Lacan no está diciendo que el inconsciente no es lo que yo no sé de mí, es oculto de mí que yo no sé. Está diciendo que el inconsciente es lo que digo. Eso es el inconsciente. No necesariamente, porque a ver, que sí es posible esta vivencia de que hay algo de mí que no sé. Pero eso nos llevaría a esta cosa como medio oscurantista, ¿cierto? El inconsciente como la sombra, lo oculto, no es lo que no sé de mí, sino lo que digo. Entonces, bueno, digo, es lo que digo y no necesariamente lo que no sé de mí, puesto que este último, según lo que ya ha dicho el propio Lacan, no tendría la virtud de la conciencia. Un decir del que un analista representa un lugar que lo hace, además. El analista para Lacan forma parte, y ahí estoy abriendo comillas, del inconsciente, puesto que constituye aquello a lo que éste se dirige. El inconsciente se dirige al analista, dice Lacan. El analista hace parte del inconsciente. Esto ha llevado a discusiones interesantísimas en psicoanálisis. Tratar de pensar, por ejemplo, que no lo voy a responder ahora, lo formulo, si el inconsciente existe por fuera del acto analítico, que me parece una pregunta que parecería descabellada, pero que es interesante formularla. El inconsciente es lo que digo, pero en eso que digo hay uno que tiene un lugar, que forma parte de ese inconsciente, que es el analista, puesto que constituye aquello a lo que éste se dirige, dice Lacan. No son palabras mías estas, son palabras de Lacan. Con ello complementa entonces esta afirmación con la idea de que no podemos, dice Lacan, por consiguiente, dejar de incluir nuestro discurso sobre el inconsciente en la tesis misma que enuncia, que la presencia del inconsciente, por situarse en el lugar del otro con mayúscula, ha de buscarse en todo discurso en su enunciación. Realmente hay muchos términos, yo le pedí a David una cosa muy reducida, pero hay muchos términos del psicoanálisis de Lacan que toca ir a la lingüística para tener unas mínimas nociones o nociones generales, ¿cierto?, en el campo de la lingüística,
pero tratar de pensar la utilización en psicoanálisis de estos conceptos. Por ejemplo, me acuerdo, pues, no sé si muy rápidamente, esto que Lacan toma de enunciado, enunciación, entre muchos otros. Quiero ir a algo, digamos, que nos lleve precisamente a este tema del lenguaje, porque, pero yo creo que suficiente tendríamos con esa aparente simpleza del inconsciente es lo que decimos. Obligado ir entonces a estudiar aquella ciencia que nos muestra, digamos, como objeto a a este campo del decir. Decir, las ciencias del lenguaje, es decir, la lingüística. ¿Qué lingüística entonces le sirve a Lacan para poder formular una noción de inconsciente ligada al lenguaje y sus reglas, el lenguaje y sus leyes? Bien, no voy a seguir con posición del inconsciente, quiero llegar aquí y detenerme un poco y tratar de que pensemos entonces. Quiero invitarles a hacer lo siguiente. Yo les mandé una bibliografía, pero esa bibliografía les dije mayormente y con todo respeto, léanse el librito de Lacan para principiantes, porque sé que hay personas aquí que nunca en su vida han leído Lacan. Y este seminario tiene la mínima pretensión de decir algo que pueda quedar como eco en ustedes. Y el otro texto, el texto de Joel Dor, que me parece que es un texto como muy académico, muy universitario, si me permiten el término, eh, y que de pronto esa visión esquemática no nos permite entender un poco. Y ese texto empieza con la relación entre Lacan y la lingüística. Entonces yo quiero detenerme aquí un poco, quiero darle la palabra a David para que nos muestre de manera, digamos, puntual eso que le pedí, digamos, esta lingüística de Ferdinand de Saussure, que además es un personaje bastante interesante, pues como dato anecdótico así para que se haga una idea, es decir, el curso de lingüística general no es algo que pretendió publicar, por ejemplo, Saussure. Son los estudiantes de Saussure quienes publican ese texto que había quedado en la caneca del salón en donde Saussure dictó este curso de lingüística general. Entonces, bueno, quiero dar la palabra a David, sé que ha preparado algo y David, si estás ahí, manifiéstate. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, Jorge me pidió el favor de hablar un poco sobre la lingüística estructural, pues unos conceptos muy generales, sobre todo la manera como nosotros cuando estamos estudiando en la universidad, pues nos los enseña, tratando de que uno, eso es transversal a toda la carrera, es lo básico, digamos, que todo estudiante que se acerca a la lingüística debería saberlo un poco. La lingüística estructural, como dijo Jorge, tiene que ver con el sistema de relaciones es un sistema lingüístico que tiene que ver con unas relaciones de los elementos que se suscitan ahí, como el sonido, conceptos, palabras, cómo se organiza esa estructura además. Entonces, por aquí yo hice rapidez unas diapositivas. No sé si no sé ni dónde se comparte esto. De al lado rápido. de salir hay una flecha hacia arriba que dice comparte. Sí, yo creo que es aquí. Aquí. ¿Se ve? Está intentando salir. Ahí se ve. Ok. Bueno, mis diapositivas están un poquito coloridas, pero bueno, de pronto dañan un poquito lo académico del asunto, pero bueno, es la idea. Eh, el signo lingüístico Ferreira de Saussure dice que tiene dos elementos principales, que son el significado y el significante. ¿Qué es cada una de las cosas? Por lo menos cuando yo me acerqué al psicoanálisis, para nosotros era muy complicado entender qué era el significante para los psicoanalistas, porque para nosotros tiene otra cosa, otro concepto. Para, Proyecta.
Sí, se proyecta. No está, no ves. O sea, sí, pero, o sea, amplifica eso, que también está pequeño, las diapositivas. Sí, no sé, espérate ahí. Pues, no, si está proyectado. En mi computadora está proyectado. Sí, creo que lo que te dice es que presentes, o sea, como que se vea completo la pantalla. Por mí no hay lío que se vea así. Dale F5, es para que No, podamos ver un poquito mejor. le di F5 y se me está proyectando grande a mí. A los demás no. Ok. Debe ser que le diste algo en la forma de presentar. No, vamos a mirar otra vez. Y ahí, lo mismo. Dale salir y entra de nuevo. Dale salir y entra de nuevo. ¿Comparto de nuevo o así? No, o sea, que te salieras de la presentación y volvieras a Sí, ya me entrar, porque salí y le di presentación desde aquí. Sí. A mí me sale grande aquí, o sea, en mi computadora se presenta. listo. Ahora yo no lo veo. De ahí, Ahora no estoy viéndolo. Es como si no estuvieras presentando. será. De ahí, Caray, no sé si alguien lo ve. tú lo ves, Jorge. Yo no estoy viéndolo. O sea, ahorita sí. No, David, no se ve, es que estaba la letra mono, Ok, sí. ok. Espérate un momento. Dejó de compartir. Exacto. Ya, ahí. Está cargando. ¿Dónde dice que está cargando? Ahorita salió así. No lo muevas. Ahí ya preséntalo y Déjalo así. Déjalo Bueno, sí, así. vamos yo lo veo por grande, pero bueno. El signo lingüístico, bueno, en fin, tiene dos elementos principales que son significante y significado. Luego Peirce agrega otro que es el referente, que eso, bueno, de pronto Juve nos puede explicar un poquito más de eso. El significante significa el significante, manera clara, es la imagen acústica, mientras que el significado es la imagen conceptual o el concepto. Por ejemplo, cuando yo llamo a las cosas con su nombre, ese nombre, digamos, por decirlo de esa manera, con que yo nombro las cosas, es el significante, esa imagen acústica. Pero imagen, ¿por qué? Porque hay una referencia psíquica en eso, para así lo concibe un poco Saussure. Es decir, no hay una relación, no une un nombre, no une una cosa con el nombre de las cosas, sino un concepto y una imagen acústica, es decir, cómo me suena, cómo fonéticamente esa unión de todas esas uniones de esos fonemas forman también un morfema, luego van a formar una palabra y luego van a formar en la cadena comunicativa unas palabras, unas frases, unas oraciones, unos párrafos, en fin, y, en fin, todo el texto. Por ejemplo, acá abajo vemos algo, una imagen que es la imagen, hay varias que pone eso, sí, una de ellas es la del árbol. Árbol, como suena esa unión de esas palabras A-R-B-O-L, que es el significante, es la imagen acústica. Es como lo que resuena dentro y... Pero el concepto, cuando yo escucho árbol, es, bueno, un árbol es un, no sé, bueno, los que saben de biología más que yo, un árbol, un palo que está afuera, en fin, lo que sea. Para entender un poquito esto hay que ver las características. Una de ellas es la arbitrariedad. Es decir, Saussure dice que la relación entre el significante y el significado es arbitraria. Es decir, que yo llame a la cama es un acto arbitrario. Es decir, convencionalmente
decidimos que la cama se va a llamar cama. ¿Por qué? Porque se llama cama. En inglés se llama bed y en otras lenguas se llamará de otra forma. Pero eso es arbitrario, es decir, convencionalmente decidimos eso, yo digo decidimos, pero bueno, eso es a través del tiempo, ha funcionado así. Se decidió arbitrariamente, pero es arbitrario, es decir, le agregamos un significado a algo o le agregamos bien un significante a algo que ya tiene un concepto. Otra cosa es que el signo lingüístico es inmutable, es decir, las cosas que yo llamo hoy un libro, poniendo ese ejemplo, yo mañana no puedo comenzar porque yo me creería dueño de la lengua, comencé a llamar los libros y los voy a llamar los libros ahora computador. El signo lingüístico es inmutable. Sin embargo, tiene una paradoja que al tiempo, el signo lingüístico muestra una mutabilidad a lo largo del tiempo. Es lo que de pronto, creo que Jorge me había nombrado algo que se llama la diacronía de la lengua, quizás. La diacronía es que la lengua tiene unas transformaciones históricas. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de arroba, el referente no es la medida de, o casi nadie, es la medida de peso, de kilo, sino que la arroba tiene que ver con un campo semántico distinto. Pero es paradójico porque es inmutable el signo lingüístico es inmutable porque no podemos estar, nosotros yo solo no puedo, esa validación, que es la tercera característica que veis, tiene que ver con una convencionalidad, porque los dueños de la lengua o los que, la lengua es de todos, la lengua y el habla son de todos los hablantes, es decir, nosotros tenemos la facultad, sobre todo las lenguas vivas, de que haya siempre transformación, pero esa transformación se da a lo largo del tiempo. Esa inmutabilidad aparente está supeditada al tiempo. Aquí voy a explicar un poco más, el signo lingüístico no une una cosa con un nombre. Es decir, nosotros no nos interesa el nombre, sino un concepto un concepto y una imagen acústica. No es el sonido material que es meramente físico, sino esa huella psíquica, la representación, dice Saussure, que de él nos da el testimonio nuestros sentidos. Y aquí puse unos ejemplos. Si vemos la primera imagen, nosotros podemos decir que es una fruta, una manzana, eh, o cualquier fruta. El significado es una fruta, es un alimento, pero el significante está unido por una serie de la imagen acústica, pues la suma de todos esos fonemas, la M, la N, la Z, en fin. El segundo es un automóvil o un carro, cualquiera que sea el significante, bus, moto. El significado, un medio de transporte con 4 ruedas o con 2 ruedas. El significante mujer, el referente pues lo tenemos ahí en la imagen. Y el significado puede ser humano, femenino, en fin. Y por último, decía de manera general lo que es la lengua, el lenguaje, lengua y habla es una diferencia que hay que tener en cuenta. Yo cuando en psicoanálisis, a veces cuando estamos en la charla, yo no tengo una gran formación psicoanalítica. A veces siento que los psicoanalistas o los expositores confunden indistintamente los términos, pero no así por lo menos en la lingüística o como nosotros la concebimos, los que estudiamos un poco la lingüística. El lenguaje es o tiene que ver con todos los signos que utiliza alguien o el ser humano, digamos en este caso, para comunicarse. Pueden ser verbales, pueden ser también no verbales. Aquí yo tengo un libro que dice que el lenguaje es una de las facultades de la mente de la especie humana y por tanto tiene un carácter universal. Es una facultad de la mente, potencialidad que permite a partir de diferentes sistemas de signos, entre los que se destacan los signos verbales, efectuar operaciones intelectuales, intrapersonales e interpersonales, expresar el mundo interior, el mundo exterior y formular pensamientos acerca de la realidad material y social, es decir, significar. Todo eso es el lenguaje. Pero la lengua, a diferencia del lenguaje, ya hace parte, está incluido el lenguaje, pero la lengua es el conjunto de signos lingüísticos que utilizamos para comunicar. En otras palabras, son los idiomas. Los idiomas son
entramado de signos lingüísticos que utilizamos y que está la lengua en lo que nosotros llamamos el ideal. Sin embargo, nadie habla una lengua ideal, porque la lengua no es ideal, la lengua es real. Y cuando hablamos de lengua real, entonces ya nos remitimos al habla. ¿Qué es el habla? El habla es el uso de la lengua. Es como una comunidad, una persona puede tomar parte de la lengua, de esos signos lingüísticos, hacerlo suyo y que haya una representación o una manera de expresar con los demás. Dentro de esa habla están los idiolectos, los sociolectos, las variaciones dialectales, variaciones sociodialectales también, porque a pesar que hablemos el mismo idioma español, una persona que viva en, no sé, en Ponedera, su habla responde a un contexto particular, a diferencia de alguien como nosotros, digamos, que vivimos en Barranquilla, digamos, hablamos la misma lengua, pero no hablamos el mismo habla. Y asimismo, cada persona tiene algo que se llama idiolecto, que cada persona interioriza, de acuerdo a su historia personal, a su cosmovisión, una forma muy personalísima de interiorizar la lengua y también de manifestarla. Bueno, básicamente era eso. No sé si quedó algo claro o no tanto. Muchas gracias, David. No, pues me pareció bastante preciso. No sé si hago parte de los psicoanalistas que utilizan esto de manera silvestre, eh, pero me parece importante por eso que un psicoanalista tenga formación en todas estas disciplinas. Hay algunas variaciones. Es que yo creo que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo que hay frases que a veces se utilizan en donde no es el sentido preciso de la lingüística, ¿cierto? Pero por desconocimiento, incluso de la misma utilización de Lacan, porque es que no es lo mismo que yo utilice la noción de significante en un sentido psicoanalítico, a que yo simplemente desconozca en algún momento dado de mi discurso alguna noción, no solo en psicoanálisis, sino en lingüística. Yo estoy de acuerdo con las cosas que he escuchado de ti, creería yo. Por eso digo, no sé si pertenezco a ese grupo de psicoanalistas que hacen una utilización silvestre de estos términos, pero escucharte hablar, digamos, me parece algo familiar de lo que usualmente, de la forma como usualmente yo pienso la lingüística, especialmente la lingüística para la que tú te estás refiriendo, que es la lingüística estructural de Saussure. Voy a presentarles, entonces, más o menos para que pensemos con esto que dijo David y con lo que yo traigo, la importancia de lo que sería fundamentalmente, más que de la noción de signo lingüístico, la noción de significante en Lacan. Lacan va a tomar esta lingüística que nos presenta así muy rápidamente David, la lingüística estructural de Saussure, pero como ocurre con la mayoría de los autores, lo que va a hacer es voltearla. Lo que va a hacer es voltearla y presentar entonces una utilización un poco distinta, pero es que no sé, David y Juve que están en ese campo, luego de que uno entra, digamos, como a ver la utilización de Lacan en el fondo, no son cosas que riñan del todo. No sé si voy a tratar si lograré transmitirlo ahora que yo lo presente. A ver si esto me deja presentar, que no me está dejando. Ustedes ahí no están viendo nada, ¿cierto? ¿O sí? Sí, yo sí estoy viendo. Naturaleza del lenguaje. Muy bien. Naturaleza del lenguaje, que en Lacan sería un asunto bastante paradójico, precisamente porque el lenguaje
según esta perspectiva, no tendría nada de natural. Me voy a referir inicialmente a esta utilización de la lingüística saussuriana y nos vamos a desprender un poco de allí luego para hablar de unas cosas un poco más amplias de este tema de la relación entre lenguaje e inconsciente. Eh, bueno, bueno, para empezar, yo creo que estamos de acuerdo, David, creo que fue muy claro, ¿cierto? Hay un espectro mayor del lenguaje, quizás por eso Lacan siempre habla de, del campo del lenguaje. El texto de Lacan se llama Función y campo del lenguaje y la palabra, ¿cierto? Hay un campo del lenguaje que es un espectro mucho más amplio y tendríamos la lengua que es el código. De hecho, no es por hacerle explotar la cabeza a David, pero lo mandaría a leer, por ejemplo, ya que él está interesado hoy en psicoanálisis, la proposición de Lacan sobre algo que él llama la lengua pegada. No la lengua, sino la lengua. Es una formulación, yo diría que como original, inédita, bastante loca de Lacan. Aprovecho para decir que incluso el mismo Lacan dice que lo que él hace es una lingüistería, o sea, esto no es exactamente lingüística. Podríamos decir lo mismo de la topología, es como una topologería, algo así, un poco como en el sentido como de que no es exactamente lingüística. En Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dice. Entonces, interesa decir allí lo siguiente. El lenguaje, desde la perspectiva que Lacan la define, que él toma una definición que está en este curso de lingüística general, del lenguaje como sistema formal de diferencias, sería algo que es independiente del sujeto, que lo precede y que sería algo que estructura el inconsciente. Em, no sé si sea un error, David podría decirme que en este sentido, incluso como tú lo presentas, mira que es como si el lenguaje cobijara la lengua. Es decir, que al decir lenguaje, eh, no es que pudiéramos despachar los tres niveles, pero está eh, incluido allí el código y el acto o la función del hablante. Pero el lenguaje en sí, tal como yo lo entiendo y la forma como lo asume Lacan, no requiere inicialmente, digamos, de la función del hablante. Por ejemplo, en la dimensión del código, que sería la lengua. En ese sentido, eso es totalmente independiente de la noción de sujeto. No requeriría de ningún sujeto o sea, que lo emplee. Y en ese sentido, eh, hay independencia y también habría, digamos, algo de estar antes de, incluso después de. Hay que ir a SOSIR como la ha traído hoy David, no lo voy a repetir, bueno, yo creo que quedó bastante claro, solamente decir algo allí, digamos que Lacan va a tomar algo que me parece que le gusta de SOSIR, y es que SOSIR dice que hay una materialidad del significante, lo cual puede confundirnos, porque la palabra materialidad en nuestros días pareciera tener que ver con cosas que suenan, cosas que uno puede golpear, pero al SOSIR ligarlo al tema del sonido, ¿cierto? Al ligarlo al tema de la imagen acústica, lo hace una experiencia sensorial, mesa, ¿cierto? Incluso uno podría jugar allí también con la materia, porque no habría posibilidad del sonido sin la vibración de lo material, pero yo creo que a Lacan le gusta mucho esto porque Lacan está intentando formular el psicoanálisis desde una concepción distinta de ciencia y va a decir que en el psicoanálisis habría una forma de materialidad que es la materialidad significante. Ahora bien, como yo decía, esto que nos presenta David, que es la noción de signo lingüístico en SOSIR, Lacan la voltea porque realmente la fórmula de SOSIR va a privilegiar el tema del significado, ¿cierto? El significante
tendría una relación de arbitrariedad con el significado, pero el hecho es que nos permitiría cierto nivel de comprensión. La idea de Lacan es tratar de acentuar, bueno, primero invertir la fórmula, ¿cierto? No colocar el significado arriba, ¿cierto? Como cierto predominio del significado en el orden del sentido, de la comprensión, no sé cómo lo dirían ustedes, y va a privilegiar eh, la naturaleza de arbitrariedad en la relación entre estos dos. Es decir, va a acentuar algo que podría ser paradójico porque la palabra significante querría decir que significa algo, ¿cierto? Entonces, el significante en apariencia remite al significado y eso podría uno a partir de allí elaborar como una teoría de la comunicación. Sin embargo, la propuesta de Lacan es la siguiente. Esta es una de las clases del seminario 3 que dice el significante en cuanto tal no significa nada. Pues yo creería que Saussure formula más o menos eso. Lo que pasa es que la noción de signo, no estoy viendo si alguien alzó la mano, la noción de signo parece admitir, digamos, que esto permite la comunicación. Y no es que no exista la comunicación a nivel del humano, pero la idea que tiene el psicoanálisis de Lacan es que el lenguaje, más que servir para la comunicación, lo que genera por su naturaleza, por la forma como está estructurado, ¿cierto? Genera el malentendido en el nivel del habla, obviamente. Me cuido a ver si logro salirme de ese espectro de psicoanalistas que utilizan esto mal, porque yo creo que David tiene razón. Entonces, el significante en Lacan, en cuanto tal, no significa nada, ¿cierto? Insisto, eso está en Saussure, quizás no dicho así, porque Saussure lo que propone es una arbitrariedad, es decir, la mesa de mesa no tiene nada. La mesa se pudo haber llamado silla, básicamente, así como yo pude haberme llamado David o Juan, etcétera. Solo adquiere significación en la medida en que se produce una conexión asociativa. De hecho, una de las características del signo lingüístico, este carácter lineal del signo lingüístico propone, digamos, cierta idea como de la asociación. Es en la asociación que Lacan va a tener una versión de eso que lo va a llamar la cadena significante, es decir, cómo un significante viene luego de otro, otro, otro y otro. Y cómo allí es que puede emerger eventualmente el sentido, pero proponiendo que existe una barrera, dirá Lacan incluso real, entre significante y significado. Si uno no entiende esta noción de arbitrariedad en Saussure, que es la que le permite a Lacan situar que el significante en cuanto tal no significa nada, a mirar las palabras, digamos, de nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra perro, que es la que yo utilizo aquí, ¿cierto? No es lo mismo decir Juan es mi perro que decir Juan es un perro. Incluso Juan es un perro tendría varias acepciones. Entonces, la idea que tiene Lacan, no sé si David y Juve quieran interrumpir, interrumpen porque no estoy mirando allí eh, la reunión, pero la idea que tiene Lacan es que esto puede servir para pensar lo que Freud había, por ejemplo, inicialmente denominado las formaciones del inconsciente y la forma en la que hablan, digamos, los síntomas y la forma en la que hablan los sueños, por ejemplo. Eh, Otro ejemplo de eso es que el significante por sí solo carece de sentido, que hablas tú un poquito de la arbitrariedad, es que sí, si yo, por ejemplo, me voy a un país que no es bueno, que la comunidad hablante no es la lengua con la que yo me estoy, y alguien me detiene en la calle y me empieza a hablar en su lengua, un hilo de significantes. Para mí sí, va a ser para mí va a ser simplemente unos sonidos que se encadenan, sonidos, pero eso no tiene un significado, no tiene una significación para mí porque yo no hago parte de esa comunidad claro. hablante. Mira, incluso David, así uno esté dando clases de inglés, enfrentarse, digamos, a esos sonidos
es una cosa tenaz, exactamente. Ahora, es interesante pensar eso, porque obviamente yo creo que en psicoanálisis, pensar el lenguaje de psicoanálisis excede, digamos, muchísimo la cuestión saussuriana, pero, pero, a ver, sucede, por ejemplo, cuando estás en clases eh, de algún idioma, ¿cierto? En donde ese sonido que has empezado a practicar a ti no te dice nada. Y tratar de pensar que nuestro lenguaje, como ese espectro general, ¿cierto? No solamente en el sentido del habla, nuestro lenguaje es un lenguaje que es vocal primero, es decir, son sonidos que dicen cosas. Y esos sonidos que dicen cosas nos sumergen en un universo de sentido que no es real plenamente o que no es natural plenamente. Y que este universo de sentido además domina nuestra vida. Porque yo quiero traer otras referencias, por eso decía que excede muchísimo, digamos, el tema saussuriano, em, pero que es fundamental, obviamente, para entender este asunto del significante. Entonces, yo traía un pequeño ejemplito, a ver si esto nos puede ilustrar algo que escuché, digamos, yo en el consultorio, para tratar de pensar cómo esta naturaleza arbitraria del lenguaje. Hola, eh, sí, adelante. ¿Quién? yo, Luis. Jubei. Bueno, varias cosas. Sí, como dice David, como lo indicó, cuando nosotros empezamos a mirar o a tratar de comprender lo que es el significante desde Lacan, pues, o desde el psicoanálisis, versus lo que es el significante de Saussure, a uno, a uno le genera un conflicto. Yo me acuerdo muy bien, yo le estaba diciendo ahí en la tarde que a mí eso no me encajaba, porque me faltaba como una pieza en, todo en el armazón, que era el referente, que si bien no lo menciona Saussure, se dice, hay un libro que se llama Lenguaje y Psicoanálisis, Lingüística Inconsciente, se dice, la gente que está ahí alrededor, que Saussure lo hizo intencionalmente, o sea, desarticuló este tema del referente, del esquema, del signo lingüístico, para dejarlo a algo que él denominó en el curso de lingüística general como lingüística del habla. Entonces, eso por un lado. El tema del lenguaje, que es complicado a veces de entender y que la gente lo confunde, no solamente los psicoanalistas, sino todo el mundo, es complicado porque el lenguaje es como una universalidad de cosas, es una facultad, como dijo David, entes, lo fisiológico, lo físico y lo psíquico. Incluso señala Harari, ya uno haciendo una intertextualidad para poder comprender de dónde sale un postulado que dice que, por ejemplo, el inconsciente es lo que decimos, que es justamente la facultad del lenguaje y de la comunicación lo que le permite al ser humano o al Homo sapiens escalar y dominar el mundo, ¿cierto? La comunicación. Entonces, el lenguaje es un sistema complejo que no sabemos cómo está estructurado, pues acá hablando desde psicoanálisis, pero que permite la comunicación entre los seres humanos. Comunicación, pero luego dice Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces ahí habría que, pues ya usted que es el experto, decir, o podemos decir, no sé, una pregunta, que es un lenguaje, no el lenguaje humano como tal, porque se utiliza un artículo indefinido, un lenguaje. Otras personas dicen, ¿será que el lenguaje del que habla Lacan, que es el inconsciente, es un metalenguaje del lenguaje humano?
No, no hay Pero también metalenguaje, dice dice que Lacan. Lacan dice que no hay metalenguaje al mismo tiempo. Si estoy tomando unas notas que tomé de ese libro que se llama Lenguaje y Psicoanálisis Lingüística e Inconsciente, que fue el que de alguna manera me permitió a mí comprender la importancia de el artículo indefinido un. El inconsciente está titulado como un lenguaje más, no es el lenguaje humano como tal, sino que tiene todas esas complejidades del lenguaje que usted manifiesta, que dice, van más allá de lo que de pronto Susir quiso esbozar. ¿Sí me hago entender? Sí, de lo que pasa es que dice Eh, muchas cosas. yo Eh, pregunto algo en esa misma línea, como lo está diciendo yo, si se estructura como un lenguaje, claro, y el artículo indefinido es un, no el lenguaje, me pregunto si hay otras formas, otros lenguajes en los que se estructura el inconsciente, no sé. Y cuando hablamos del lenguaje, yo creo que no es azaroso que Lacan haya dicho lenguaje. Me parece que eso también compone la suma no solamente de la lengua, o sea, no solamente porque a veces se entiende como que nada más es lo hablado, sino que también compone la interpretación, lo interpersonal, el mundo interior, o sea, todo eso de lo que es el lenguaje que en alguna forma sirve para significar y que no solamente se supedita a la lengua, me parece a mí, o no es así. sí, bueno, pues son muchas cosas. Hay muchas frases de Lacan. A Lacan hay que leerlo con calma y por eso decía ahorita que debe tener algún efecto el hecho de que Lacan no estuviera escribiendo, sino hablando. Em, Porque es que no es lo mismo escribir. Cuando uno escribe, hay cierto punto de fijeza, distinto de cuando uno habla, porque está pensando, o creyendo que está pensando al menos. Eh, e insisto, hay muchas frases en Lacan. Sí, Lacan no está diciendo el inconsciente es el lenguaje. Además, sería un poco absurdo, ¿cierto?, proponer eso. Y tienes razón cuando dices, cuando bien lo señalas, que no se trataría de un metalenguaje, puesto que Lacan dice no hay metalenguaje, cosa que no querré explicar aquí ahora. Pero el hecho es que Lacan dice está estructurado como un lenguaje. Si se dan cuenta, la formulación que he hecho desde el inicio es la correlación entre lenguaje e inconsciente. Proponer que en Lacan hay una correlación entre lenguaje e inconsciente. Para Lacan no interesa, digamos, esta dimensión fisiológica, esta dimensión neurobiológica del lenguaje. Para Lacan no interesa incluso esta idea que tenemos de que el lenguaje está hecho para la comunicación, lo cual pues, contradice, por ejemplo, lo que a bien nos trae David, ¿cierto? El lenguaje como esa capacidad mayor de poder expresar, comunicar, no solamente con lo que se dice, sino con muchas otras formas. Y en ese sentido, nosotros no somos los únicos seres que tenemos lenguaje, sino los animales tienen, los seres vivos tienen formas de lenguaje. Em, pero hay muchas frases en Lacan, ¿cierto? No nos podríamos quedar solamente con esta frase del inconsciente está estructurado como un lenguaje, que yo entiendo en la vía de hay cierta similitud en la forma como se estructura el lenguaje, cómo se comporta eh, y con el inconsciente, ¿cierto? Es decir, cómo el inconsciente produce, por ejemplo, los tropos del lenguaje, por ejemplo, cómo el inconsciente produce metáforas, cómo el inconsciente produce hipérboles, cómo produce metonimias. Entonces, sí, o sea, no es que el inconsciente sea el lenguaje. Ahora bien, hay distintas frases de Lacan sobre el inconsciente. Por ejemplo, el inconsciente es el discurso del otro. Entonces, el inconsciente es discurso. ¿Cómo ligar esta frase con la otra? O, por ejemplo, dice el efecto del lenguaje, a ver, dice ta, 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 ta. Había ubicado una frase aquí. Había ubicado una frase aquí de Lacan en posición al inconsciente, pero, mire, bueno, leo lo siguiente, dice, aquí se juega para Lacan el primer movimiento de lo que parece nombrar como una topología del sujeto.
a saber, la alienación de la que se va a producir, digamos, por efecto del inconsciente que él formula. Dice, efecto del lenguaje por nacer de esa rajadura original. Es decir, entonces no solo está estructurado como un lenguaje, sino que es efecto del lenguaje también. Eso habría que ordenarlo, obviamente. Eso habría que ordenarlo y por eso yo siempre he insistido que este espacio termina pareciéndome siempre bastante superfluo, pero ojalá que estas cosas queden resonando para que ustedes puedan ir entonces a los textos y podríamos pensar espacios un poco más específicos. Lo que pasa es que no sé si todos ustedes están interesados en eso, en ir realmente, digamos, como a los textos propiamente de Lacan para poder construir entonces una posición del inconsciente como tal. Ahora, Juve dice algo que yo lo intenté insinuar y es, por ejemplo, esta posición de Harari que a mí me parece fascinante porque fíjate, Juve, que yo, o sea, digamos, yo no me quedo solamente como con esta proposición que él hace del lenguaje y la comunicación. A mí me parece que lo interesante de la posición de Harari es cómo él propone la diferencia del lenguaje humano. ¿Cuál es la diferencia del lenguaje humano? Nuestro lenguaje es un lenguaje vocal, es decir, como decían ahorita, sonidos que dicen cosas. Lo increíble es que creemos que nos entendemos, ¿cierto? Que yo diga algo y ustedes cabeceen así. Esa no es la característica de nuestro lenguaje, que sea un lenguaje vocal que permita comunicarnos. Porque, bueno, él propone allí, por ejemplo, hay algunos loros que pueden repetir las fórmulas de Einstein, o se ha determinado en algunos primates que pueden decir, por ejemplo, cosas, sonidos que digan, ahí viene un león, ¿cierto? Pero la característica primordial de nuestro lenguaje es más bien de hacer existir lo que no existe. ¿Cierto? Hacer existir El dioses. mito, el mito. Claro, pero los mitos y todo lo que viene de ahí en más, ¿cierto? Por ejemplo, el dinero, ¿cierto? Las religiones, las empresas. Entonces, eso a mí me interesa mucho para pensar la relación entre psicoanálisis y lenguaje como espectro general, ¿cierto? Porque va con la proposición de Lacan no exclusivamente de inconsciente, sino de esta dimensión de lo simbólico. Cómo vivimos en un mundo determinado por el lenguaje. Es decir, este mundo humano existe gracias al lenguaje, a nuestra forma particular del lenguaje, ¿cierto? Doc, discúlpame. Sí, Bueno, y eso se amarra mucho, bueno, a lo que usted apunta, el tema del mito, que lo apunta pues el historiador, el tema de la comunicación a gran escala, que precisamente se da por la fundación del mito, porque puedo irme a China y yo no me voy a hablar con otro humano, de alguna manera yo me voy a comunicar y yo voy a claro, entender que el mundo está configurado de X o Y manera que me permite andar. Eso por un lado. Lo que pasa es que por ejemplo, uno empieza, por ejemplo, a investigar un poco, a leer un poco, a revisar cosas de lingüística y lenguaje. Y luego de eso sí se viene todo, es muy como cognitivista, como biologicista. Entonces, claro. incluso con Chomsky, empieza a decir, no, Chomsky, neurobiológico, y total. exacto. Entonces se pierde un poco este tema del simbolismo y lo dejan a la semiología, por allá, o sea, quédate allá, porque ajá, no sé por qué. Sí, Pero es complejo, pero precisamente pienso que ahí es donde está pues sí. el juego de lo que hablamos aquí, pues. Sí, mira, en clase yo suelo poner estos ejemplos y los estudiantes empiezan a decir que la cabeza les va a explotar. Por ejemplo, decir que hoy es miércoles. O sea, pues, ¿en qué mundo los miércoles existen? Solo en el mundo de lo simbólico, solo en el universo de lo simbólico. Gracias a nuestro lenguaje humano que hace existir lo que no existe. Y ustedes tienen hasta el descaro de que les gusta más que los viernes. ¿En qué mundo viven los viernes? Pero eso puede ser llevado a nosotros, es decir, Jubei.
es un nombre, es una forma de nombrar algo que bien pudo llamarse Dayana, o Kenia, o Brianis, etcétera. Pero nos toca sumergirnos en este universo, vamos a decirlo así, del significante que es arbitrario y con esto que estamos diciendo suena más arbitrario todavía, ¿cierto? Porque es totalmente antinatural, ¿cierto? Y nos toca sumergirnos en este mundo humano que se sostiene a partir de la determinación del lenguaje. Yo traía aquí a Ararí y decía, bueno, decía que me parecía llamativo eso, es decir, Ararí propone una versión de la mente humana que se constituye por la capacidad de generar mitos, religiones, ideologías, narraciones que estructuran el sentido y organizan lo social. O sea, esto no son simples palabritas. Siempre se me ocurre pensar que si usted piensa esto como bla, 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 insulte al que tiene al lado a ver si eso no tiene un efecto. Entonces, este poder del lenguaje no solo funda la política, la religión o la economía, sino que, por ejemplo, para el psicoanálisis produce el sufrimiento también, produce los espejismos de la identidad, produce los espejismos de eso que llamamos la mente y la conciencia, y efecto de eso es incluso el objeto del psicoanálisis, el inconsciente. Solo un ser del lenguaje puede decir, por ejemplo, me duele el alma, que esto lo hice en una conferencia que tuve por allí en alguna universidad, tratar de llevar estas frases poéticas que dan cuenta de ciertos sufrimientos, como si fuera un sufrimiento metafórico. Me duele el alma, tengo un nudo en la garganta, me borraron del mundo, me pesan las responsabilidades. ¿En qué mundo las responsabilidades pesan? En el mundo objetivo no, me tragué la rabia. Es decir, son dichos, estos dichos no son meras metáforas, no es poesía, sino cuestiones clínicas. Hay Esto, una, sí, creo, bueno, yo no sé si había leído cuando hablaste de la lang, lo había leído como la langue, ¿cómo es que es la la lengua? langue. Ah, Ah, pues cuando yo usted lo se puso leí, francés. ah, Yo lo sí, dije en español, yo estudié francés, yo estudié francés como 4 semestres. Bueno, en todo caso, en la San Marino. eh, me- algo así. Me sonó que cuando yo lo leí en ese momento es algo que nosotros llamamos que es el metatexto, que el Ajá. metatexto es que uno lo que no dice lo que dice, sino que hay algo más allá de lo que dice. Que Mm. ahora que hablaste, me duele el alma, en realidad uno no está diciendo que le duele, que hay un alma que le duele como le duele a uno un dedo, sino que hay algo, hay un dolor más profundo en eso incognoscible que es el alma. eh, no sé, también me Sí, suena un pero poco también. fíjate que yo lo que quiero decirles aquí, disculpa que interrumpa abruptamente porque se me escapa, es que, por ejemplo, este dolor, ¿dónde está ubicado? Por eso decía que esto no es posible pensarlo solo con la lingüística, sino que hay que ir a la topología. Porque este dolor es un dolor, tú dirías, interno, en el mundo interno. Pero interno, ¿dónde? En el páncreas, en el hígado. Es un dolor que es como ubicable en un sentido común como en la interioridad mía. Es decir, por ejemplo, yo a mí me dejó la novia, yo tengo un dolor interno. Es decir, en mi interior hay un dolor. Pero esta naturaleza del lenguaje para Lacan no es solo lingüística, sino también topológica, en el sentido de que es posible que me duele el alma, ¿cierto? Y eso no estar ubicado en ningún espacio intuitivo. No sé Bueno, yo si leí hoy casualmente que es que el síntoma es una palabra atrapada en el cuerpo. De pronto es algo bien, así, pero entonces no sé si tiene que ver un poco con eso. claro, sin duda, sin duda. Y esto nos lleva a muchas preguntas. Si Lacan dice el inconsciente está ligado al lenguaje, estructurado como un efecto está ligado al lenguaje, y esto lo he estado trabajando mucho, quienes me conocen saben que sí. ¿Dónde diablos está el inconsciente lacaniano? En el lenguaje. Pero el lenguaje
El lenguaje resulta que es una estructura inmaterial, porque el lenguaje no está en Wernicke ni en Broca. Por eso decía ahorita de que a Lacan no le interesa, digamos, este tema de la fisiología del lenguaje, la neurobiología del lenguaje. El lenguaje no está empaquetado en el cerebro. Por eso la idea de Freud de la representación es una huella anémica, una huella de memoria que se escribe en la interioridad. ¿Dónde? No, pues uno debe suponer que en el cerebro, solo que Freud no habla de neuroanatomía. Pero el significante lacaniano es una especie de ente inmaterial. No está empaquetado en ningún cerebro, no es ninguna huella de memoria. Incluso está no estando, como cuando usted dice que no va a hablar del innombrable, por ejemplo. Entonces no es ninguna huella de memoria. Eso hace que para mí sea importante el tema de la topología en Lacan, porque entonces este inconsciente no es algo que está dentro mío. No, si está ligado al lenguaje, no puede estar dentro mío. No puede estar, porque el lenguaje no nace de mí. Hay un texto muy chévere que les recomiendo a todos, si les interesa esta discusión sobre inconsciente y lenguaje, que es de Alfredo Edelstein, que se llama el origen del sujeto en psicoanálisis, en donde él se pregunta por toda esta relación con el lenguaje. Y pues de hecho tiene una idea muy interesante que puede parecer una locura, y es que el lenguaje se crea a sí mismo. No hay forma de pensar un origen del lenguaje, de hecho es una locura tratar de pensar el origen del lenguaje. Distinto de la tesis de Stephen Pinker, por ejemplo, que dice que el lenguaje es un instinto a partir de la mutación genética de la evolución. Para Eidelstein no es posible pensar eso, porque si el primer mutante, es decir, ¿cómo sería que el primer mutante invente el código? Por ejemplo, eso sería impensable. Y él propone otra idea, ¿cierto? Una idea que va, obviamente, más del lado de lo que es la formulación de Lacan sobre la relación entre el sujeto y el lenguaje. Yo quería llevar esto a un caso, un pequeño caso, permítame lo digo, porque yo creo que ha sido como muy denso lo de hoy. Eh, alguien, me quedo esperando a alguien en el consultorio, y ese alguien me dice que por favor no la deje sin consulta porque le ha pasado algo. Le ha pasado algo, y es que ella se había ido de viaje con la pareja. Es una señora de mayor ya de 50 y tantos años. Se fue de viaje con su pareja, con el esposo, con quien no habla mucho y con quien se siente como mal tratada, ¿cierto? Como que él no la trata bien. No necesariamente mal tratada en el sentido del golpe, sino del trato. Y ella ha puesto como mil peros para irse de viaje, pero dice que quiere tener una mejor relación. Y yo le digo, pero ¿y por qué no se va? ¿Cierto? Como que, pues. Y ella se va de viaje, pero el día de la consulta ha llegado el día anterior, y el día de la consulta no llega y llega tarde, y me dice que no la deje sin consulta. Resulta que mientras está arreglando la cama, ella viene a consulta por unos síntomas obsesivos, rituales obsesivos que repite y repite. Entonces dice que mientras está arreglando la cama, se le da porque tiene que contar una, dos, tres, el doblez de la sábana, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y empieza a hacer un circuito angustiante, se llena de angustia y grita, dice, ayúdenme, no puedo salir, no puedo, ayúdenme, empieza a gritar, cosa que la angustia más porque dice, bueno, ya yo me vi pintada en un sanatorio. Y por eso me dice, no me dejes sin consulta. Yo me devuelvo al consultorio, bueno, me cuenta todo esto, y entonces me dice, yo quería salir de esa situación y no podía. Quería salir de esa situación y no podía. Uno, dos, tres, doblando cosas. Y grita, ayúdeme, ayúdeme, no puedo, no puedo. La hija llega y se enoja porque ya esto, pues digamos, la hija está instalada como en una cosa de querer salvar a la madre y de que la madre esté bien con el padre.
Y entonces yo le remarco esto de no puedo salir. Podríamos decir, allá hay un significante, si me lo permiten. Salir, encerrada. Yo le digo que cómo piensa eso que le pasó. Le dije, no se preocupe, que no la van a encerrar en ningún sanatorio. No está tan loca, está aquí hablando, le dije yo. Y la pongo a pensar en eso, ¿qué le pasó? Entonces me habla de no puedo salir, encerrada, seguir contando, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Yo le dije, bueno, ¿qué piensa con eso de contar? Entonces ella decía que es que ella ya ha contado mucho y que ya qué más puedo contar. Me dice, yo vengo aquí, yo hablo. Bueno, ahora que lo pienso, creo que lo conté algo a mi hija. Le conté algo a mi hija que no debí contarle, algo sobre la pareja, bla, 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 bla. Entonces, sin contar el desenlace todavía en este caso, vean cómo uno va deslizando en el discurso de alguien, ¿cierto? De contar números a contar en el sentido de decir. De hecho, en esa sesión hablamos, ella es contadora, por eso el tema con los números, ella estudió contaduría. Hablamos precisamente de que estudiar contaduría es algo que hizo sin elegirlo. Entonces, en esta asociación, podríamos decir, no tan libre, pero asociación, dice contar los pasos, repetir esos pasos, uno, dos, tres, contarle cosas a mi hija que no debí contarle. Y después dice, es como si yo sintiera que me quedaba en ese punto, uno, dos, tres, es decir, sin poder salir, contando y sin poder salir. Y yo le digo que pensemos en eso que acaba de decir, quedarse en ese punto, y me dice, de mujer sumisa, me dice, haciendo la cama, porque el viaje con el marido estuvo medio chévere, pero cada que había oportunidad él gritaba, la gritó delante de una mujer desconocida, y ella se empieza a preguntar si ella va a tener que aguantar eso toda su vida, porque es una mujer brillante que estudió contaduría sin elegirlo, el padre le dijo, el padre y el hermano, hay como un sometimiento a lo masculino, pero aún así ella estudió su pregrado, su maestría y su doctorado en su área. Es decir, que tiene cierta habilidad y se empieza a preguntar si ella debe quedarse en ese punto de ser una mujer sumisa, de hacer cosas que no elige y después dice aniquilada, como suprimida, borrada, sin poder salir. ¿Por qué interesa el lenguaje del psicoanálisis? ¿Por qué interesa traer a la lingüística, teoría del significante, voltear a Saussure y darle prevalencia al significante? Porque esto no implica una teoría del entendimiento, sino del malentendido. ¿El síntoma o la angustia en este caso comunica algo? Seguro que sí, pero hay que elaborar un espacio de escucha bastante particular, hay que admitirlo, para poder escuchar esto que ella acaba de decir, en donde salir, contar, por ejemplo, nos muestran, digamos, esa arbitrariedad del significante saussuriano o esa radicalidad de Lacan, en donde un significante no tiene ningún significado y puede tener cualquiera, en donde usted puede llegar al consultorio psicoanalítico y decirle al psicoanalista es que me siento mal y el psicoanalista perfectamente le puede decir siéntese bien, porque el significante no significa nada. Preguntas y comentarios. Salté duro, diría David, salté. Eso fue un salto con garrocha, vea, desde Sosira hasta el consultorio.
Muy bien, voy a dar por terminado entonces la sesión para que no quede ahí un espacio indecoroso de silencio en este seminario.